Começo pedindo desculpas por el modo en que voy a hablar, pero para un brasileño en Argentina, hablar en portuñol fue irresistible. Quero agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Para no perderme en el tiempo, hice este vídeo aquí con exactamente 15 minutos y cuando terminar, también acabo. Mi nombre es Ernesto. Soy profesor del curso de teatro en una universidad federal brasileña situada en una pequeña ciudad llamada Ouro Preto. Participo de un núcleo de investigación llamado Teatro del Tumulto que busca mezclar teatro político con el uso intenso de aparatos audiovisuales a partir de las ideas del filósofo checo-brasileño Willem Flusser. Sin embargo, lo que voy a exponer aquí no es exactamente el resultado principal de esa investigación, pero es un resultado paralelo. Se refiere a las tensiones entre dos perspectivas de teatro político, una más orientada al teatro brechtiano y otra orientada hacia el teatro performativo. No sé si hay algún riesgo de entendimiento sobre performance o performativo, una vez que la traducción de estos términos puede ser diferente en nuestros países. Yo sé que el libro de Richard Schechner fue traducido aquí en Argentina como Estudios de la Representación, lo que suena bastante extraño para nuestra comprensión del término performance en Brasil. De todo modo, me refiero aquí a lo que puede ser llamado teatro performativo en el sentido en que José Ferral viene investigando en las últimas décadas. La tensión que quiero hablar se puede expresar de la siguiente manera. Brecht entendía que la representación demandaba cierta distancia entre el actor y su personaje, solicitando una posición crítica en relación al papel y a las contradicciones de la trama. Exigía estudio e investigación sobre las relaciones y fuerzas sociales que definían o al menos influían el ser social y las acciones de los personajes. En un proceso dialéctico, también se solicitaba a los actores que guardasen sus propias opiniones sobre tales acciones, de manera que sean usadas como crítica a los personajes en la puesta en escena. Obviamente, estos puntos de vista no aparecían en la pieza como un discurso personal del actor, sino que pasaban por el tamiz del grupo por una discusión sobre tales opiniones. Era siempre una especie de análisis político de una situación. Así, aunque una parte del trabajo del actor era poner en escena sus críticas personales, la cuestión era siempre la representación del otro. La diferencia entre la situación del personaje y la situación del grupo de actores era el núcleo de la crítica brechtiana. Era parcialmente una de las bases del concepto de distanciamiento y era esencial, por lo tanto, al aspecto político del teatro que Brecht defendía. Por su parte, el teatro performativo contemporáneo asume una postura prácticamente opuesta. Las prácticas son extremadamente diversas, pero quiero referirme a un tipo de performance cuyo método es muy peculiar. Se trata de investigar cuestiones muy personales del performer, utilizando en muchos casos un material autobiográfico. La relación con el otro sigue existiendo, pero surge como resultado de una investigación sobre la situación social, étnica, de género y en última instancia identitaria de aquel que realiza la performance. Muchas veces, la identidad de aquel que performa
es establecida precisamente por la diferencia con aquel que asiste a la performance. En la performance, muchas veces el otro es aquel que realiza la performance. La capacidad de la performance de producir una crítica política contundente a través de estos métodos es innegable. Con la hegemonía de la performance sobre otros procesos teatrales, la práctica de representación del otro parece colapsar o al menos se encuentra apartada del centro del teatro contemporáneo. Aparentemente, cada vez más, el elemento que instiga la creatividad de los actores es la posibilidad de performar sus cuestiones identitarias y sus posiciones políticas personales. La noción es la que nadie tiene el derecho de representar una situación que no sea la suya propia. Nadie tiene el derecho de hablar o actuar en nombre de un oprimido si no es el propio oprimido, sea una situación de pobreza, de racismo, sexismo, discriminación contra LGBTs, etc. Esta tensión entre esas dos formas de actuación en el teatro político se manifestó intensamente en el segundo espectáculo del núcleo de investigación de que participo, el Teatro del Tumulto. Nuestro primer espectáculo había sido una respuesta a las manifestaciones protofascistas contrarias al gobierno Dilma Rousseff en el bienio 2014-2015 y que incluían intensas solicitudes por el retorno de un golpe militar en el Brasil. El espectáculo se llamó primero como tragedia, después como farsa, y se basaba en la estética de Irving Piscator, admitiendo abiertamente ser un folleto político. Para nuestro segundo espectáculo, buscamos acercarnos a una estética más brechtiana, teniendo en cuenta que la coyuntura política del país había cambiado drásticamente en los 2 últimos años. De esta forma, optamos por el montaje del espectáculo Estopim, que es una adaptación de la obra Los fusiles de la Madre Carrá de Bertolt Brecht. Una primera adaptación que hicimos fue su transposición a una situación histórica brasileña, la Guerra de los Balayos, en el año de 1841. La Guerra de los Balayos, también llamada Balayada, es difícil de explicar en pocas palabras, pero puede ser suficiente saber que era un período en que Brasil fue independiente de Portugal, pero seguía siendo una monarquía. El emperador, Dom Pedro I, había abdicado al trono, pero su hijo, Dom Pedro II, no podía asumir porque contaba solo con 5 años de edad. El gobierno fue ejercido entonces por sucesivas juntas militares, lo que se conoció por período regencial. Fue también el período con mayor eclosión de revueltas populares de la historia de Brasil, y la Guerra de los Balayos fue una de ellas, organizada y conducida por campesinos y artesanos pobres, mujeres y hombres de las capas más bajas de la sociedad. Era una época, por lo tanto, en que un gobierno considerado ilegítimo por la población se apoderó del poder. Por algún motivo, nos pareció un período histórico perfecto para reflexionar sobre la situación política actual de Brasil. Pues bien, la trama de Estopim es básicamente la misma de la pieza de Brecht. Tenemos la casa de una campesina, señora Teresa. Entra en escena el hermano de Teresa, que es un balayo, uno de los participantes de la balayada, y tiene interés de tomar algunas armas que están escondidas en la casa para usar en el frente de batalla contra el ejército imperial. Al mismo tiempo, llega también a casa de Teresa un nuevo personaje que no había en el original de Brecht,
una mujer quilombola, una líder de un quilombo que había cerca y que también quiere las armas para usarlas en la defensa de su quilombo. Quilombo, no sé si saben lo que es, verdaderas ciudades de resistencia de los esclavos que huyeron de la esclavitud. El más conocido fue el Quilombo de los Palmares, pero existieron muchos otros. Así, la historia cuenta la disputa del balayo y de la quilombola por la posesión de las armas escondidas por la señora Teresa. Además de posibilitar el abordaje de asuntos tangenciales, Estopim era un espectáculo que tenía como foco principal la discusión sobre la necesidad de la unidad de las izquierdas en los momentos de avance de la opresión. Diciendo de otro modo, nos preguntábamos por qué al final la izquierda tiene tanta dificultad de unirse. Pues bien, durante el periodo de creación, realizamos una serie de experimentaciones teatrales y de investigación más brechtianos, incluyendo un primer contacto con el MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, porque entendíamos que el asunto de la pieza también tocaba en la cuestión de la posesión de la tierra en Brasil. Ninguno de esos estímulos que se acercaban a un proceso más brechtiano entusiasmaron de hecho a los actores o al equipo como un todo. En poco tiempo, un proceso que se inició con gran entusiasmo se encontraba estancado con un equipo desestimulado. Lo que proporcionó un giro en el proceso de creación fue la introducción de procedimientos más performáticos que abrieron la posibilidad de los actores insertar en cuestiones e inquietudes personales en la pieza. El director de actores, J.P. Antunes, solicitó a los actores que hicieran manifestos personales que rápidamente se convirtieron en un espacio personal de expresión y verbalización performática de los actores, brotando dentro de la puesta en escena. A través de este procedimiento, temáticas que ya estaban presentes en la dramaturgia tomaron nuevo aliento, como el protagonismo no reconocido de la mujer en la sociedad brasileña, el racismo, la violencia policial y la solidaridad que brota entre los oprimidos, lo que solo prueba la potencia política de la performance. El espectáculo Estopim contó con una serie de presentaciones muy exitosas. Muchas personas destacaron puntos fuertes en prácticamente todos los aspectos, desde la dramaturgia hasta la actuación. A pesar de eso, la fragmentación interna del grupo impidió la continuidad de las presentaciones y después de cierto tiempo encerramos el espectáculo. Esta fragmentación ciertamente tuvo una gama variada de motivos, pero reflejaba con evidencia las tensiones entre las dos perspectivas de teatro político, la más tradicional y la más performática, que se manifestaban dentro del grupo. El tercer espectáculo del Teatro del Tumulto tuvo una sola presentación hace poco más de un mes atrás y se llamaba Adiós Teatro del Tumulto, o el melancólico fin de un grupo de teatro político. Creo que lo que podemos aprender de este proceso es que tal vez el curso, al menos de parte del teatro político, sea valerse de las potencialidades políticas de la performance y que tanto entusiasma a los actores. La actriz que hacía la señora Teresa y que por casualidad está aquí presente en el Congreso, la Isabela Freire, cierta vez hizo un comentario muy perspicaz de que estábamos haciendo una pieza de teatro sobre la necesidad de unidad interna de la izquierda, y la pieza terminó porque no supimos mantener la unidad interna del grupo delante de nuestras diferencias. Estoy cierto de que esta es una gran lección no solo para el teatro.
Muchas gracias.